Amigos de Panorama Agrícola, nos encontramos, seguimos en Aquaexpo 2025, estamos en la casa de Biomar, en Aquaexpo, y estamos con Eduardo Coronas. Mucho Bienvenido, gusto. muchas gracias por darnos un espacio de plática y una entrevista. Él es director técnico de nutrición y sustentabilidad de Biomar Ecuador. Platícanos un poco de lo que estamos platicando sobre la huella de carbono y el impacto a través de los alimentos balanceados. Me has dicho que Biomar ha hecho un buen trabajo en eso. Platícanos un poco de eso. A ver, ayer tuve la oportunidad de estar en varias charlas del Race to the Top y tuve la oportunidad de estar en otras charlas. Y cada vez más la palabra sustentabilidad se incorpora en todos los ámbitos, en el ámbito energético, en el ámbito productivo, en el ámbito del alimento. Y creo que escuché esa palabra ayer unas 40 veces por lo menos. Y hoy vamos a presentar de cómo con herramientas de medición y con un liderazgo estratégico podemos hacer que el alimento tenga la menor huella ambiental posible. Hoy presentaremos sobre decisiones que hemos tomado a nivel tanto corporativo como local, de una selección estratégica de materias primas para lograr producir un camarón de baja huella ambiental. Esta es una práctica que ya lleva a cabo Biomar en los alimentos que está fabricando en Ecuador, o es algo que van a incorporar en un futuro cercano. Pudiera decir que no solo a nivel de Biomar Ecuador, sino a nivel de Biomar Grupo tenemos algunos objetivos bastante ambiciosos en reducción de la huella de carbono y es algo que en toda la corporación Biomar ya se ha incorporado en toda la cadena de suministro. No es algo que vamos a incorporar, es algo que realmente vivimos día a día. Y el 100% de nuestros alimentos ya podemos decir con mucho orgullo que son de bajo impacto ambiental. Esa reducción de la huella de carbono tiene más que ver con la selección de materias primas y el proceso en lo que se elaboran esas materias primas, o se extraen o se cultivan, si es en el caso de granos como soya y otros más. Y en el caso del proceso también, del proceso propio de la fabricación del alimento, también hay una reducción, también un trabajo de reducción en el que hacer el proceso más limpio. ¿Dónde está el ahorro mayor, digamos? ¿En la selección de materias primas o en el proceso o en ambos? Hoy, hoy justamente vamos a presentar un desglose del impacto de cada una de las materias primas y el proceso productivo e inclusive el transporte de las materias primas. Y del alimento. Y del alimento. Y cuando lo desglosamos nos damos cuenta que la parte del proceso productivo como tal porcentualmente es bajo. No quiere decir que no haya que mejorar y de hecho estamos buscando una certificación ISO 50001 de gestión energética, pero el impacto en el total del alimento es relativamente bajo. No, y además es un proceso que ustedes controlan. Claro. Y las materias primas no controlan realmente los procesos de esas materias primas, ¿no? Así es. En cuanto a materias primas, más que el control que podemos tener sobre un proceso es una selección estratégica. Cuando nosotros tomamos la decisión como grupo y como empresa de reducir nuestra huella de carbono, nos hemos visto un poco obligados y hemos querido ser más responsables de la cuenta a buscar materias primas que tengan un menor impacto ambiental. Un caso puntual que puedo mencionar es la selección de harinas y aceites de pescado, donde un aceite de pescado, una harina de captura, tienen un impacto ambiental de más del doble que una de sus productos. Ni hablar de la soya, que una soya seleccionada estratégicamente puede tener un impacto ambiental de una quinta parte que una soya que puede ser un poco más barata, pero tenemos que tomar la decisión responsable y tenemos que irnos hacia las materias primas que tengan el menor impacto posible. ¿Qué porcentaje, en términos generales, puedes bajar o controlar o
pues se puede reducir de la huella de carbono haciendo esa selección de materias primas dentro del porcentaje total de reducción, para medir el impacto que puede tener esa selección de materias primas. ¿Qué porcentaje podría ser? Ok, y el porcentaje lo vamos a presentar hoy, les voy a dar un pequeño adelanto, pero hay una referencia que salió en el Global Shrimp Forum Initiative, donde habla de 5.9 kilogramos de CO2 por kilogramo de camarón en peso comestible. Y eso representa aproximadamente un 35% de la huella total del camarón. Con el trabajo que hemos hecho y la selección estratégica, la porción de alimento logramos reducirla un 61%. Es muy considerable. ¿La porción de alimento en qué? La porción del alimento en la huella total del camarón, de 14.5 que habla esta referencia, kilogramos de CO2 por kilogramo de camarón comestible, aproximadamente 5.9 corresponde a alimento. 5.9 kilos de CO2 por kilos de camarón en peso comestible. Nosotros con la gestión que hemos hecho logramos reducir eso un 61%. Es decir, ya no estamos en 5.9, sino que lo redujimos un 61%. Y eso hace que la huella total del camarón, según esta referencia, se disminuya un 25%. Entonces, el peso del alimento lo reducimos un 61% y eso impacta en el camarón un 25%. En ese peso del alimento va incluido la selección de materias primas y el proceso, ¿cierto? En la porción... estamos hablando ya de un total de reducción que ustedes están considerando con esas acciones, y eso es el impacto de este alimento en el porcentaje total. A ver, el peso del alimento se calcula en base a la huella del alimento, a un factor de conversión y a otro factor que convierte biomasa de camarón cosechado a camarón ya pelado, sin cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, siguiendo esa fórmula es la que es establecida universalmente para hacer el cálculo. Esta es la fórmula que estableció el Global Shrimp Forum Initiative, y nosotros seguimos la misma metodología. Para el cálculo de la huella del alimento, nosotros usamos una metodología referenciada en normativas ISO, es una metodología validada y auditada. Y para llegar a camarón en peso comestible, utilizamos la misma fórmula que utiliza esta referencia, que es la referencia que sacó la industria para la medición de la huella de carbono del camarón como tal. Entonces, usamos la misma metodología de cálculo para estimar un 61% de reducción de la porción del alimento. Que la porción que corresponde al alimento, Así es. dentro de la misma fórmula. Así es. Pero para llegar a ese 61%, es considerando lo que tú estás logrando con la selección de materias primas y con el proceso. Así es. Un alimento que no ha realizado esa selección específica y que no ha puesto mucha atención en la reducción del proceso, ¿qué porcentaje sería? Normalmente. O sea, sería según nuestras estimaciones, y pudiera ser hasta más, pero según nuestras estimaciones, pero esta medición dice, esta porción es alimento, esta porción es cultivo, esta porción es transporte, esta porción es proceso del camarón. Del camarón. Y luego la logística de la distribución debería entrar ahí también. La medición es hasta ponerlo en puerto, digamos, sí. FOB, okay. No exportación. Okay. Entonces, nosotros cuando sacamos la porción del alimento, es de 5.9 kilos de CO2 por kilo de camarón comestible. La referencia toma un promedio de Asia y de Honduras. ¿Esa referencia quién la hizo? La hace el Global Shrimp Forum Initiative. Entonces, nosotros... ¿De ahí quién? No sabemos. Tiene unas referencias científicas que de hecho están todas las publicaciones. Hay citas y todo eso. Claro. De hecho, yo me fui a las publicaciones, averigué la metodología de cálculo. ¿Y bien? O sea, hace sentido. A ver, para llegar
Al 5.9 ellos dicen, este es el alimento. Lo multiplico por factor de conversión, entonces la huella aumenta. Y lo multiplico por un factor que me dice el camarón vivo, le quito la cabeza, le quito la cáscara, le hago el desvenado, todo. Y sacan otro factor para pasarlo a camarón en peso comestible. Entonces, cuando nos devolvemos a la huella de carbono del alimento, el de Biomar está en 0.81 kilogramos de CO2 por kilogramo de alimento. La referencia habla de 2.1. Cuando vemos otras fábricas, cuando vemos otros países, están entre 2 a 2.6. Entonces, cuando ese 0.81 de Biomar lo comparamos con la referencia, lo comparamos con la industria, lo comparamos con otros países, hablamos de un 61% menos de huella proveniente del alimento. A ver, no necesariamente, porque en términos de sustentabilidad se habla que algunas veces tiene que absorber el costo. Y Biomar de manera responsable está absorbiendo el costo. Y ese costo, pues, en el futuro quisiéramos que se trasladara hasta el consumidor final. Quisiéramos que el consumidor final de camarón esté tan consciente que lo que está comprando es más sustentable, que paguen más por ello. No es la realidad de hoy en día, y eso es parte de la conversación de hoy con distintos clientes, de qué oportunidades de mercado hay para un camarón de baja huella ambiental. ¿Cuál? ¿Qué hay? Principalmente creemos que los mercados europeos son los que son más conscientes del impacto ambiental de los productos. Atrás le puede seguir el mercado americano, pero tal vez tome un poco más, y el asiático como último. El asiático en realidad no es muy consciente de eso todavía. Entonces hay oportunidades con retailers europeos, hay oportunidades de ciertos mercados, principalmente en Europa. Pero eso ya lo va a hablar el Sustainable Shrimp Partnership acá de Ecuador, va a hablar de oportunidades de mercado para ese tipo de camarón. Yo quisiera saber, por ejemplo, si desmenuzamos el impacto de toda la cadena de producción, el impacto mayor, sí, me imagino que son las materias primas, ¿no? Sí. Lo que conforman el alimento, ¿no? Así es. Ahí en ese sentido, ¿hay proveedores? O sea, si tú vas a buscar proveedores que tengan un bajo huella de impacto, ¿realmente hay proveedores que disponibles para encontrar? Porque quizás estamos en el inicio de la cadena y no son productos necesariamente pensados para acuacultura o para el camarón, sino son commodities a cierto punto, ¿no? Entonces, sí se logra encontrar fuentes de proveeduría con un sentido de responsabilidad ambiental. Platícanos un poco eso. Sí se logran encontrar, y más que proveedores son orígenes. Entonces no es necesariamente un proveedor específico, muchas veces es el origen el que dicta que esa huella de carbono sea tan baja. ¿Por qué? Porque hay menos... O por lo menos tiene una referencia. Tienen una referencia. Es que también eso es importante. Quizá no todos los commodities van a tener una referencia, entonces ya no los puedes incorporar porque no se sabe. Pero si yo tengo un commodity que tiene una referencia, pues ya te ayudo con el número, aunque el número no sea muy bueno. ¿Me explico? Sí. Yo creo que cada vez más va a ser relevante y va a ser un requisito reportar la huella de carbono de cada una de las materias primas, y eso va a ir evolucionando con el tiempo. Sin embargo, con esta herramienta que les contaba, que se llama BioSustain, que fue basada en metodologías ISO, nosotros hicimos el trabajo. Nosotros realmente nos dimos la tarea como Grupo Biomar de conocer los distintos orígenes, los distintos proveedores, los distintos países cómo producen, y en base a eso es que hemos seleccionado. Entonces, todavía hay cierto
cierta necesidad a nivel global de que estas herramientas de medición de huella de carbono sean homologadas. Y por eso nosotros nos basamos en la metodología más fuerte que se hizo. Todavía hay ciertas materias primas que reportan los proveedores que tal vez no sea muy precisa la huella que están diciendo, pero dan una idea. Y hay que ir a hacer el trabajo para realmente evidenciar cuál es esa huella. Entonces, esto es algo que va a tener que ir evolucionando con el tiempo, cómo perfeccionamos esos sistemas, la medición, cómo los homologamos. Pero volviendo al punto, sí se encuentran. Hay que buscarlos, pero se encuentran. Pero finalmente hay. Bueno, una última pregunta que también me viene a la mente, que es un tema que lo encuentro mucho en investigaciones científicas publicadas recientemente, es que en sistemas que se van intensificando en la producción y se van necesitando alimentos más con mayor cantidad de proteínas sobre todo, y a veces sobrepasan esas formulaciones la capacidad de absorción de los organismos en cultivo, y entonces esas proteínas al final terminan en el ambiente provocando una huella de carbono. ¿Eso está en la fórmula ahorita? ¿Se está considerado o todavía no está esa parte? Ahí nos vamos a salir un poco al ámbito de la nutrición. Pero sí pasa, ¿no? Sí, es una realidad. Es una realidad. Nos vamos a salir del ámbito de la sustentabilidad y vamos a hablar un poco de la nutrición. Hace 10 años, hace 20 años, esto se comenzó a investigar en ciertas especies. Llamémosle al salmón el pionero. Y fue el primero que desarrolló en acuacultura el concepto de proteína digestible, energía digestible, para poder ir reduciendo cada vez más esas proteínas que van al ambiente y que queden en el organismo para crecimiento. En Camarón se ha hecho un tremendo trabajo, mucho más acelerado, de incorporar estos conceptos, y hoy por hoy ya formulamos por proteína digestible, por fósforo disponible, que es otro nutriente que también va al medio, y hemos ido reduciendo la parte no digestible. Entonces, también es parte de la sustentabilidad, pero nos metemos mucho en el ámbito de la nutrición. El identificar cuáles materias primas tienen una mayor digestibilidad de proteína o nitrógeno, de fósforo, e inclusive hacer estrategias para todavía aumentar más esa digestibilidad. Entonces ya está incorporado hoy por hoy y es también parte de... Pero se está midiendo. Se está midiendo, claro. ¿Cómo lo miden? Actualmente nosotros medimos y esto es algo que vamos a sacar un poco más adelante, pero ya conocemos la digestibilidad de nuestros alimentos. Estamos desarrollando un modelo en el cual le podemos decir al productor de cada kilo de alimento consumido, cada kilo de biomasa producida, cuánto nitrógeno está yendo al estanque, cuánto fósforo, cuánto... Entonces, con eso ellos van a poder estimar el impacto por el uso del alimento ya en sus estanques. Y es un modelo que estamos trabajando, todavía le falta un poco más de investigación, pero pronto esperamos tenerlo disponible para nuestros clientes. Bueno, pues muy interesante todo lo que nos has platicado. Creo que ciertamente van un poco a la cabeza en este proceso de medición, sobre todo las mediciones y la estandarización de las mediciones. Creo que es muy interesante y un aporte muy importante para la industria camaronera, y pues muchas felicidades y muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Por tu tiempo. Hasta luego. Gracias.